¿Qué tal, señores? Bienvenidos otra vez a su canal de Ohanashi, en donde vamos a aprender cosas relacionadas con el idioma japonés, con los japoneses, con su cultura, con todo en general. Y bueno, pues esta vez vamos a aprender un poco acerca de un verbo, que es el verbo ser. Ser, estar, un poquito estar, pero bueno, en general, ser. Es como lo vamos a estudiar el día de hoy, que es el verbo des. Y pues obviamente no se nos puede escapar la cultura porque pues es cosa fundamental para realmente poderlo hablar de una forma adecuada. Pero, después del intro. はい、こんにちは。俺はサパタです。こんにちは。俺もサパタです。違う。サパタです。俺はサパタです。サパタです。違う。Ok, señores, pues bueno, como les estaba comentando, vamos a estudiar el verbo des, que es el verbo ser. Literalmente nos sirve para decir que algo, ya sea una persona, animal o cosa, es. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en el video antepasado, en donde vimos algo de las presentaciones, para decir soy. Entonces también funciona para esa parte. Y ojo, en el español existe el soy, eres, son, somos, ¿sí? Singular, plural, masculino, femenino. Aquí en este caso en el japonés funciona para singular, plural, masculino, femenino, ¿sí? Funciona para todo, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir soy Zapata, por ejemplo, como ya me había presentado en el video antepasado, solamente digo Zapata des, que des es el verbo ser, Zapata des, ¿sí? Funciona para cualquier persona. Si voy a decir que ella es, él es, eso es, cualquiera de ellos va a ser el verbo ser, ¿sí? No importa su género, no importa si es una persona, animal o cosa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, este es una pluma. Solo como brevario cultural, recuerden que muchas de las palabras, el japonés se ayuda del idioma inglés, es decir, cuando las palabras fueron generadas, fueron creadas ahí en Japón, pues obviamente va a ser de origen japonés esa palabra, entonces se va a decir 100% en ese idioma. Pero existen palabras u algunos objetos que se crearon en algún otro lugar que no son originarias de Japón, entonces se ayudan normalmente del idioma inglés. Nada más las adecua un poquito a su fonética, pero por ejemplo en este caso, que esta es la pluma, pues igual pluma en inglés es pen, entonces pues aquí no es la excepción, se va a decir pen. Entonces para decir es una pluma digo pen des, sí, es una pluma. Si voy a decir una libreta, por ejemplo, que también viene del idioma inglés, pues entonces se dice not, pero se adecua un poquito a la fonética, entonces digo noto es libreta, viene de not. Entonces digo noto des, ¿sí? Es una libreta, ¿sí? Por ejemplo, una computadora, ¿no? Bueno, este es el iPad, pero una computadora. Entonces, computadora igual es computer, que viene del inglés, entonces este va a ser computer. Entonces digo, es una computadora. Computer des, ¿sí? Para todo lo que sea el es, ¿sí? Si voy a hablar de comida, voy a decir es sushi, entonces digo sushi des, ¿sí? Es sushi, ¿sí? Si es un perro se dice inu, entonces digo inu des, ¿sí? Ese es el verbo ser. Y pues bueno, tiene sus flexiones en sus tiempos, ya sea en el negativo, igual en el presente, pero en el negativo, y en el pasado, que tiene su pasado de que sí sucedió, es decir, su pasado positivo, por llamarlo de cierta forma, y el pasado negativo, es decir, digamos, el verbo des en esta parte tiene las 4 flexiones, que es el verbo ser, es decir, en tiempo presente son 2, que es el verbo es o no es, que ese también nos va a servir en cierta forma para el tiempo futuro, ¿sí? Y en el pasado va a servir para decir era y no era, es, no es, era, no era. Es el verbo des. El negativo del verbo des del tiempo presente es ya arimasen. El pasado es deshita y el pasado negativo es ya arimasen deshita, ¿sí? Para los que ven un poquito más anime se van a dar cuenta que normalmente no utilizan tanto estas palabras como formales. Son un poquito más coloquiales en el anime, entonces en vez de utilizar des, utilizan da, ¿sí? Significa exactamente lo mismo el verbo des y el verbo da. Sí, es exactamente lo mismo, solo que cuando tienes que hablar de una forma un poquito más polite, más formal, entonces utilizamos des. Pero si estamos ya con los amigos, entonces podemos decir da, ¿sí? Es decir, yo pudiera decir, en vez de decir zapata des, puedo decir zapata da. Si voy a decir es una pluma, en vez de decir pen des, puedo decir pen da.
¿sí? Es el verbo des, es exactamente lo mismo, solo que si hablo con cuates, pues podemos utilizar da en vez de des. Y el ya arimasen también es conocido como deba arimasen, ¿sí? Deba arimasen, ya arimasen. Aunque en el anime se ve un poquito más como yanai, yanai. Por ejemplo, si voy a decir que esto no es una pluma, por ejemplo, no sé, el mouse. Si voy a decir esto no es una pluma, voy a decir pen ya arimasen, no es una pluma. O en el anime se diría pen yanai, yanai, ¿sí? Pen yanai, no es una pluma, ¿sí? Yanai, una libreta, noto yanai, no es una libreta, noto yanai, ¿sí? Y en los tiempos pasado, que es el deshita, ¿sí? Del verbo des, es decir, era una pluma, ¿sí? Digamos que la pluma, clax, se me quebró, ¿no? Entonces voy a decir, era una pluma, pen deshita, ¿sí? Era una pluma, pen deshita. Pero si lo quiero decir, digamos, con los cuates, si estoy platicando con un cuate, es decir, como se ve un poquito más en el anime, en vez de decir deshita, dicen datta, ta, ¿sí? Es decir, entonces puedo decir pen deshita, era una pluma. O puedo decir pendatta, era una pluma, pendatta, ¿sí? Y para el pasado negativo, digamos, si se me quiebra el mouse, no voy a decir, puedo decir que no era una pluma. Pen ya arimasen deshita. ¿Sí? El no era. Pen ya arimasen deshita. Y en coloquial, igual como sale un poquito más en el anime, en el coloquial con los cuates, pen ya nakatta, ¿sí? Entonces con los negativos el ya lo podemos cambiar un poquito por deba, ¿sí? Por ejemplo, si digo pen yanai, no es una pluma, puedo decir pen deba nai o pen deba arimasen, ¿sí? Con cualquiera de las dos flexiones, ya sea con el formal, el pen deba nai, perdón, con el formal pen deba arimasen o con el coloquial pen deba nai, ¿sí? Y también con el pasado coloquial, que también es en el negativo, en vez de decir ya arimasen deshita, puedo decir dewa arimasen deshita, o igual con el ya nakatta, puedo decir dewa nakatta, ¿sí? Pen dewa nakatta, no era una pluma, pen janai, pen dewa nai, pen dewa arimasen deshita, pen dewa nakatta, ¿sí? En cualquiera de sus flexiones de los tiempos. Recapitulando, recordemos que existe el verbo des y lo podemos decir en sus 4 flexiones, que digamos son para el tiempo presente o para el tiempo pasado. Bueno, el tiempo presente, que recordemos que podemos utilizarlo en cierta forma para el futuro. Entonces es el des y el ya arimasen. Des si es, ya arimasen no es. Deshita era, ya arimasen deshita no era. No olvides darle like, compartir, dice a tus cuates que también empiecen a estudiar japonés. Entonces, inscríbete con nosotros para que tomes tus clases presenciales o en línea, como mejor te parezca. ¿Sí? Si eres del estado, pues quieres venir a tomar la clase aquí, puedes venir, eres bienvenido. O igual si no eres del estado, o si eres del estado pero quieres tomar tus clases desde casa, pues puedes hacerlo. Igual son de manera simultánea, es decir, en el mismo tiempo en donde están tus compañeros en el aula, tú vas a estar tomando la misma clase, ¿sí? Con el maestro presente. ¿Vale? Bye.